Pregúntale a tu hermano por la firma en los formularios de retiro 3 semanas después de que me enviaran a prisión. Pregúntale por qué me declaró mentalmente incompetente para robarse todo lo que me dejaste. Esas palabras resonaban en la cabeza de Julián Casal mientras permanecía inmóvil en la entrada del refugio San Judas. El olor lo golpeó de inmediato. Esa mezcla particular de desinfectante industrial y cuerpos cansados que solo existe en lugares donde la gente no tiene otro sitio a donde ir. Su traje italiano a medida resultaba absurdamente fuera de lugar entre las filas de literas y los contenedores de ropa donada. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó una voluntaria, observando su reloj de lujo con una sospecha evidente. Julián no podía hablar, porque allí, encorvada sobre una bandeja de plástico en la esquina, estaba su hija. La misma niña para quien había dejado un fideicomiso de $3 millones cuando fue a prisión hace 12 años. Elena levantó la vista y sus ojos se encontraron. Tenía 29 años ahora, pero parecía décadas mayor. Su ropa colgaba de un cuerpo que claramente se había saltado demasiadas comidas. El brillo que solía iluminar sus ojos cuando hablaba de la Facultad de Medicina había sido reemplazado por algo que Julián reconocía muy bien de sus años tras las rejas: la mirada vacía de alguien que se ha rendido. Ella soltó la cuchara. El metal golpeó la bandeja con un estrépito que resonó en el silencio repentino, mientras otros residentes del refugio se giraban para mirar. ¿Papá? Su voz se quebró en esa única palabra. Julián había pasado 7 años en una prisión federal por fraude de valores. Lo había perdido todo: su empresa, su reputación, su familia. Pero había usado esos años sabiamente, estudiando cada vacío legal, cada regulación, cada error cometido. 3 años después de su liberación, había construido un imperio, el doble de grande que el original, esta vez completamente legítimo. Tenía áticos en 3 ciudades y un patrimonio neto que hacía que su riqueza anterior pareciera calderilla. Y su hija estaba comiendo sopa de caridad en un albergue para indigentes. «Elena, ¿qué ha pasado?». Él dio un paso adelante, pero ella se levantó de golpe, haciendo que la silla de metal chirriara contra el suelo. «No lo hagas». Ella levantó la mano, deteniéndolo a mitad de camino. «No tienes derecho a entrar aquí después de 12 años y actuar como si te importara. El fideicomiso», logró decir Julián, con la voz apenas por encima de un susurro. «El dinero que te dejé, la cuenta que tu tío Rodrigo debía administrar hasta que...». La risa de Elena fue amarga, lo suficientemente afilada como para cortar. «¿Tío Rodrigo? ¿Todavía lo llamas así?». Algo frío se deslizó por la espalda de Julián. La forma en que dijo esas palabras, el veneno en su voz, no era solo ira hacia un padre ausente. Era algo completamente distinto. «Elena, ¿qué pasó con el dinero?». Ella agarró su chaqueta, desgastada y al menos 2 tallas más grande, y lo empujó para salir hacia la puerta, pero no antes de que él lo viera. Un destello en sus ojos que le heló la sangre. No era desesperación, no era derrota, era rabia. Fue entonces cuando ella lo dijo. Las palabras que desentrañarían todo lo que Julián creía saber sobre los últimos 12 años. «Si realmente quieres saber qué pasó con tu preciado fideicomiso, pregúntale a tu hermano. Pregúntale por la firma en los formularios de retiro 3 semanas después de que fueras a la cárcel. Pregúntale por los documentos que me declaran mentalmente incompetente. Pregúntale por muchas cosas». La puerta se cerró de golpe tras ella, dejando a Julián de pie en el refugio, sintiendo que su traje de $3.000 era de repente un disfraz. A su alrededor, los demás residentes habían vuelto a sus comidas, pero una mujer mayor lo miró, sacudiendo la cabeza lentamente. «Esa chica lleva 6 meses aquí», dijo en voz baja.
nunca habla de su pasado. Pero he visto esa mirada antes, la mirada de alguien que planea algo. Sea lo que sea que le pasó, no es del tipo que se rinde fácilmente. Julián sacó su teléfono con manos temblorosas. Hace 12 años había confiado en su hermano menor, Rodrigo, para todo. Sus conexiones comerciales, su reputación y, lo más importante, el futuro de su hija. Rodrigo, quien había testificado en su contra en el juicio. Rodrigo, quien prometió con lágrimas en los ojos que cuidaría de Elena como si fuera suya. El primer resultado de búsqueda en Google hizo que su corazón se detuviera. Rodrigo Casal, nombrado CEO de Grupo Casal tras la condena de su hermano. El valor de la compañía se triplica bajo el nuevo liderazgo. La foto mostraba a Rodrigo en una gala benéfica, sonriendo ampliamente, usando un reloj que Julián reconoció. Su reloj, el que había dejado en la caja fuerte de su casa antes del arresto. Julián siguió bajando. Sus manos temblaban. Había fotos de Rodrigo en clubes de campo, en reuniones de junta, en la inauguración de una nueva ala en el Hospital Metropolitano, donada por Rodrigo Casal, en honor a su difunta cuñada. La madre de Elena había muerto 2 años después de que Julián comenzara su sentencia. Él se enteró 3 días después del funeral, por una breve carta de Rodrigo explicando que se había encargado de todo y que Elena estaba siendo cuidada. Otra búsqueda. Elena Casal. Los resultados eran escasos. Una mención en un artículo sobre el funeral de su madre. Una única foto de su graduación de secundaria, donde estaba sola, mientras otros estudiantes posaban con sus familias. Y luego, nada, como si simplemente hubiera dejado de existir. Pero Julián sabía algo que su hermano no. La prisión le había enseñado paciencia. La cárcel le enseñó a observar, a escuchar, a unir patrones que otros pasaban por alto. Y en este momento, cada instinto agudizado en esos 7 años gritaba que algo mucho más grande que un simple robo estaba ocurriendo. Porque Elena no parecía derrotada al salir. Parecía alguien que espera, alguien que planea. Como alguien que ha pasado años en su propio tipo de prisión, preparándose para el momento en que finalmente pueda romper las cadenas. Si te preguntas qué podría llevar a un hombre a robar la herencia de su propia sobrina y destruir su vida, quédate con esta historia, porque lo que Julián estaba a punto de descubrir demostraría que, a veces, las peores cárceles no son las que tienen barrotes, sino las construidas por las personas que afirman amarte. La voluntaria todavía lo observaba con recelo. Señor, si no está aquí por los servicios, tendré que pedirle que... ¿Cuánto tiempo lleva viniendo aquí?, interrumpió Julián. La expresión de la mujer se suavizó ligeramente. 6 meses, como dijo Clara. Siempre se mantiene reservada, muy educada, muy callada. Trabaja a tiempo parcial en la gasolinera de la calle Quinta, pero no es suficiente para la renta en esta ciudad. Hemos intentado ayudarla a solicitar asistencia, pero dudó. ¿Pero qué? Su crédito está destruido. Y hay algún tipo de problema legal. Una tutela que nunca se disolvió correctamente. Cada vez que intenta encarrilar su vida, choca contra un muro de papeleo que no debería existir. Julián apretó la mandíbula. Tutela. Rodrigo, de alguna manera, había convencido a un tribunal de que Elena necesitaba un tutor, lo que le habría dado control total sobre sus finanzas, sus decisiones, su vida entera. Su teléfono vibró. Un mensaje de su asistente. Su reunión de las 2 p.m. con la Junta se ha adelantado. El señor Rodrigo Casal llamó pidiendo ser incluido. Rodrigo, quien no había hablado con Julián en 3 años, a pesar de vivir en la misma ciudad. Rodrigo, que de repente estaba interesado en una reunión. Julián respondió: dile que sí, y consigue cada documento financiero que tengamos de Grupo Casal desde 2010 hasta el presente. Todo. Miró hacia la silla vacía donde había estado Elena. Junto a la bandeja, ella había dejado algo.
una servilleta con una dirección escrita con letra temblorosa y 6 palabras que helaron la sangre de Julián. Él te está observando ahora mismo. La dirección que Elena dejó llevó a Julián a un complejo de almacenes en las afueras de la ciudad. Unidad 247. Había conducido allí inmediatamente después de salir del refugio, ignorando 3 llamadas de su asistente y 2 de su abogado. La cerradura era barata, fácil de forzar, algo que Julián había aprendido de un compañero de celda llamado Tomás, quien le enseñó habilidades más útiles que cualquier escuela de negocios. Adentro, el espacio de 3x3 estaba abarrotado de cajas, todas meticulosamente etiquetadas con la letra de Elena. Evidencia 2013-2015. Estados bancarios, retiros no autorizados, registros médicos, evaluaciones falsificadas. Julián sintió que sus manos temblaban al abrir la primera caja. Dentro había cientos de documentos, cada uno cuidadosamente organizado en fundas de plástico. Estados de cuenta bancarios que mostraban retiros regulares del fideicomiso de Elena, todos firmados con una firma que se parecía a la suya, pero que no era del todo correcta. La inclinación estaba mal. Los trazos eran demasiado perfectos. Luego encontró las evaluaciones psiquiátricas. 3 médicos diferentes, todos declarando a Elena Casal mentalmente no apta para administrar sus propios asuntos. Diagnóstico: depresión severa con rasgos psicóticos, riesgo de autolesión, incapaz de tomar decisiones racionales. Las fechas lo enfermaron. La primera evaluación tenía fecha del 15 de marzo de 2013, exactamente un mes después del funeral de su madre. Elena habría tenido 17 años, todavía era menor de edad, todavía estaba de luto. El objetivo perfecto. Su teléfono sonó. Rodrigo. Julián miró la pantalla y luego contestó. Hermano. Julián. Me enteré de que estabas de vuelta en la ciudad. La voz de Rodrigo era suave, practicada. Deberíamos celebrar tu éxito. ¿Cenamos esta noche? Yo invito. ¿Dónde está Elena? Silencio. Solo por un segundo demasiado largo. ¿Elena? Yo no la he visto en años, Julián. Después de que tu esposa falleció, se volvió difícil. Rechazó ayuda, se alejó de todos. Los médicos dijeron... Los médicos a los que les pagaste. Julián mantuvo la voz nivelada, pero su mano libre apretaba un estado bancario con tanta fuerza que lo arrugó. Los que declararon a una adolescente en duelo como mentalmente incompetente para que pudieras vaciar su fideicomiso. Otra pausa. Cuando Rodrigo volvió a hablar, la calidez había desaparecido de su voz. No sé qué te ha dicho ella, pero Elena tenía problemas mucho antes de que yo interviniera. Alguien tenía que protegerla de sí misma. Alguien tenía que administrar ese dinero de manera responsable mientras ella recibía la ayuda que necesitaba. ¿Ayuda? Julián sacó otro documento, una factura del centro psiquiátrico Riverside. $8,000 al mes durante 18 meses. La institucionalizaste. Era un peligro para sí misma. Los cortes, los intentos de suicidio. No hubo intentos de suicidio. Julián también había encontrado esos registros, gráficos médicos que no mostraban más que ansiedad leve y asesoramiento por duelo. Lo fabricaste todo. La enfermedad mental, la incompetencia, todo. Necesitabas que la declararan no apta para poder acceder al fideicomiso sin sospechas. La risa de Rodrigo fue fría. ¿Crees que puedes probar eso? Esos médicos son profesionales respetados. Sus evaluaciones son registros médicos sellados. E incluso si pudieras acceder a ellos, ¿quién va a creer la palabra de un ex convicto y su hija inestable sobre la mía? Soy un filántropo, Julián. Estoy en las juntas de 3 hospitales. He donado millones a la investigación de la salud mental con su dinero, con dinero que se habría desperdiciado. Tenía 17 años. Estaba sola. Esa fortuna la habría destruido. La salvé de sí misma y construí algo significativo con ello. Deberías estar agradeciéndome. Julián
Cerró los ojos. Este era el hermano que solía ayudarlo con la tarea, el que fue su padrino de boda, el que sostuvo a Elena cuando nació. ¿Dónde la dejaste, Rodrigo? Después de vaciar la cuenta, ¿a dónde fue ella? La liberé de mi tutela en su cumpleaños número 21, tal como exige la ley. Lo que hizo después no es mi responsabilidad. Si tomó malas decisiones, vive en la calle. Lleva 6 meses en un refugio. Eso es lamentable, pero no es mi culpa. Le di todas las oportunidades para triunfar. Algunas personas simplemente están decididas a fracasar. La línea se cortó. Julián permaneció en el almacén, rodeado de evidencia de una destrucción sistemática de la vida de su hija. Documentos falsificados, registros médicos falsos. Y luego, cuando Elena cumplió 21 años y la tutela legalmente terminó, Rodrigo simplemente la abandonó sin nada, sin dinero, sin crédito, sin capacidad de demostrar quién era realmente, porque enterró su identidad bajo montañas de registros falsos. Pero había algo que Rodrigo no sabía, algo que Elena claramente había descubierto. Julián sacó su teléfono y llamó a su abogado, Javier Soler. Javier, necesito que consigas cada registro financiero de Rodrigo Casal y el grupo Casal de los últimos 12 años. Todo. No me importa cuánto cueste o cuántos contadores forenses necesites contratar. Julián, eso podría llevar meses. Tienes 3 días. Porque tengo el presentimiento de que lo que mi hermano le hizo a Elena fue solo el comienzo. Nadie roba millones de sus sobrinas solo para donarlos a la caridad. Usó ese dinero para algo y voy a descubrir para qué. Fotografió cada documento en el almacén, subiéndolos a un servidor en la nube encriptado. Luego encontró lo que buscaba al fondo de la última caja, un teléfono prepago con un solo número programado. Llamó. Elena respondió al primer tono. Te tomó bastante tiempo. ¿Has estado planeando esto? Durante 6 años, su voz era firme ahora, nada parecida a la mujer rota del refugio. Desde que salí de ese infierno donde me metió y me di cuenta de lo que había hecho. Cada trabajo que pude conseguir, cada dólar que pude ahorrar, fue para abogados que me dijeron que no tenía caso, investigadores que no pudieron encontrar suficiente evidencia, apelaciones que no llegaron a nada porque Rodrigo cubrió demasiado bien sus huellas. El refugio es donde necesitaba estar para que me encontraras. Sabía que habías vuelto. Sabía que habías reconstruido tu empresa y sabía que si veías a tu hija viviendo así, no te detendrías hasta descubrir por qué. Hizo una pausa. Necesitaba tus recursos, papá, tus conexiones, tu falta de escrúpulos. Porque Rodrigo no solo robó mi dinero, robó 12 años de mi vida, la memoria de mi madre y cualquier oportunidad de un futuro normal. Y quiero que pague por cada segundo. Julián miró las cajas de evidencia. Su hija no se había quebrado por lo que Rodrigo le hizo. Se había forjado en ello, convirtiéndose en algo más duro y afilado de lo que nadie esperaba. Tienes un plan. Tengo 3 planes. El primero ya está en marcha. Esa reunión que tu asistente programó, Rodrigo no pidió ser incluido. Yo hackeé su correo y envié la solicitud yo misma. Él cree que viene a intimidarte, a asegurarse de que te mantengas callado sobre lo que encontraste. No tiene idea de que ya lo sabes todo. Y el segundo plan, involucra a esos contadores forenses que tu abogado va a contratar, porque he pasado 6 años aprendiendo todo sobre los negocios de Rodrigo. Cada empresa fantasma, cada cuenta offshore, cada dólar que ha movido. ¿Y papá? Su voz tomó un tono frío. No solo me robó a mí, le ha estado robando a todo el mundo. Clientes, inversores, organizaciones benéficas. Está dirigiendo exactamente el mismo esquema de fraude de valores que te envió a prisión, solo que mejor oculto. Julián sintió que algo oscuro y familiar se desplegaba en su pecho. La misma frialdad calculadora que le hizo ganar una fortuna, ahora afilada por 7 años de cárcel. Dime qué necesitas. Necesito que hagas lo que mejor sabes hacer. Necesito que lo destruyas financiera, profesional y personalmente.
Necesito que todos los que creyeron sus mentiras vean exactamente lo que es. Y necesito que sepa que fuimos nosotros, el exconvicto y su hija incompetente, quienes le quitamos todo. El tercer plan, Elena rió. Esa es la póliza de seguro, en caso de que intente huir o esconder activos antes de que podamos exponerlo. Digamos que he sido una estudiante muy cuidadosa de la ley. A diferencia de ti, papá, no voy a cometer errores que me envíen a la cárcel. Todo lo que haga será completamente legal. Devastador, pero legal. Julián pensó en la voz arrogante de su hermano por teléfono, su certeza de que era intocable, su creencia de que Julián y Elena estaban demasiado dañados para representar una amenaza. Rodrigo siempre subestimaba a la gente. Ese era su defecto fatal. ¿Cuándo es la reunión? Mañana, a las 2 p.m., en tu sala de conferencias. Él vendrá esperando intimidarte para que guardes silencio. En cambio, caminará directo al primer movimiento de un juego que ni siquiera sabe que está jugando. ¿Y qué sucede exactamente en esa reunión? Ya lo verás. Solo sígueme la corriente, mantén la calma y, hagas lo que hagas, no dejes que sepa que lo sabemos todo. Todavía no. Lo necesitamos confiado, arrogante, cometiendo errores. Julián miró alrededor del almacén una vez más. Toda esta evidencia. Elena había estado construyendo un caso durante años, esperando el momento adecuado para atacar. Y ahora, con los recursos y la reputación de Julián respaldándola, ese momento finalmente había llegado. Elena, después de que esto termine, después de que lo hayamos destruido, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que quieres? La línea estuvo en silencio por un largo momento. Quiero recuperar mi vida, no el dinero. El fideicomiso se ha ido, pero quiero la capacidad de existir sin que sus mentiras me sigan a todas partes. Quiero poder solicitar un trabajo real sin registros psiquiátricos falsos bloqueándome. Quiero mirarme al espejo y ver algo más que lo que él hizo de mí. Su voz se quebró ligeramente. Y quiero que él sienta, aunque sea por un solo día, el tipo de impotencia con el que me obligó a vivir durante 6 años. Tendrás todo eso, lo prometo. No hagas promesas todavía, papá. Rodrigo es más inteligente de lo que crees. Ha tenido 12 años para perfeccionar sus sistemas. Esto no va a ser fácil. Nada que valga la pena lo es. Julián terminó la llamada y cerró el almacén. Mientras conducía de regreso a la ciudad, su teléfono vibró con un correo de Javier. Asunto: Grupo Casal, hallazgos iniciales. Se detuvo para leerlo. El correo contenía un solo párrafo y un archivo adjunto. Julián, hice una revisión preliminar como pediste. No sé qué está pasando, pero necesitas ver esto de inmediato. Si lo que veo es real, tu hermano no solo ha cometido fraude, ha construido un imperio sobre él. El adjunto muestra la punta de lo que podría ser el mayor esquema Ponzi en la historia del Estado. Julián abrió el archivo. Página tras página de transacciones sospechosas, cuentas fantasma, dinero moviéndose en círculos diseñados para ocultar el hecho de que el valor triplicado de la empresa era puro humo. Y de repente, Julián entendió. Rodrigo no solo robó el fideicomiso de Elena, lo robó porque estaba desesperado, porque sus propios esquemas estaban empezando a colapsar, porque necesitaba capital para sostener un castillo de naipes cada vez más inestable. Lo que significaba que no solo tenían evidencia de lo que Rodrigo le hizo a Elena, tenían evidencia que podría derribar todo su imperio y enviarlo a prisión por décadas. Julián sonrió por primera vez desde que entró en aquel refugio. Su hermano se creía intocable. No tenía idea de que el ex convicto y la chica sin hogar a la que despreció estaban a punto de convertirse en su peor pesadilla. La sala de conferencias en el piso 42 tenía ventanales de piso a techo con vista a la ciudad. Julián llegó 1 hora antes, no porque necesitara tiempo, sino porque quería observar la llegada de Rodrigo por las cámaras de seguridad. Elena ya estaba allí, pero no se parecía en nada a la mujer del refugio.
un traje de diseñador que le quedaba perfecto, el cabello arreglado profesionalmente, maquillaje sutil pero experto. Se había transformado por completo. Le pedí prestado el traje a una amiga que trabaja en moda, explicó ella, notando su mirada. Rodrigo no puede ver la versión del refugio. Todavía no. Hoy soy Elena Casal, consultora de tu empresa, con una maestría en contabilidad forense de la universidad, que por cierto, sí tengo. La terminé en línea mientras trabajaba turnos nocturnos en la gasolinera. Julián sintió una oleada de orgullo mezclada con culpa. Su hija se había arrastrado por el infierno y aún así se había educado, construyendo algo de la nada. El equipo de Javier encontró más, dijo Julián, deslizando una carpeta sobre la mesa. Rodrigo ha estado operando el esquema durante al menos 8 años. Tu fideicomiso fue solo capital de emergencia cuando sus primeros inversores empezaron a hacer preguntas. Elena hojeó los documentos. Esto es mejor de lo que pensaba. Mira esto. Ha estado falsificando informes trimestrales. Eso no es solo fraude, es un delito federal. La pregunta es cómo jugamos esto. Podríamos ir directo a las autoridades. No. La voz de Elena fue cortante. Si vamos ahora, Rodrigo contratará a los mejores abogados de inmediato. Dilatará esto en los tribunales por años. Tal vez incluso logre esconder suficientes activos para desaparecer. Necesitamos que sea expuesto públicamente primero. Necesitamos que su reputación sea destruida tan profundamente que ninguna cantidad de dinero pueda salvarlo. El ascensor sonó. El monitor de seguridad mostró a Rodrigo saliendo, ajustándose la corbata. Iba acompañado por alguien que Julián no reconoció. Una mujer de unos 50 años, expresión severa, cargando un maletín de cuero. «Esa es Beatriz Luna», dijo Elena en voz baja. La jefa legal de Rodrigo trajo a su perra de ataque. Entonces, está más nervioso de lo que aparenta. La asistente de Julián abrió la puerta. El señor Casal y la señora Luna para verlo. Rodrigo entró como si fuera el dueño del lugar, con los brazos abiertos. «Julián, mira este lugar. Ciertamente te has recuperado rápido». Sus ojos se posaron en Elena y algo parpadeó en su expresión. Sorpresa, rápidamente ocultada. «¿Y quién es esta joven?» «Elena Casal, contadora forense», dijo ella con suavidad, extendiendo la mano. «Sin parentesco. Es un apellido común». El apretón de manos de Rodrigo duró un segundo de más. Sus ojos buscaban algo en su rostro. Julián podía ver el cálculo mental. ¿Le resultaba familiar? Podría ser. «¿Nos sentamos?», intervino Beatriz Luna, con un tono que dejaba claro que esto no era una visita social. Se acomodaron alrededor de la mesa. Rodrigo se reclinó proyectando confianza, pero Julián notó que los dedos de su hermano tamborileaban contra el reposabrazos, un viejo tic de la infancia. Rodrigo estaba ansioso. «Así que, Julián, tengo que decir que tengo curiosidad por esta reunión. Después de 3 años de silencio, ¿de repente quieres discutir oportunidades de negocio?» «No exactamente». Julián abrió su propia carpeta. «Quiero discutir la oferta de adquisición de Grupo Casal para mi empresa. Tengo entendido que has estado haciendo indagaciones por canales secundarios». La sonrisa de Rodrigo se congeló. «No sé de dónde sacaste eso. Te acercaste a 3 de mis miembros de la Junta el mes pasado. Les ofreciste bonos sustanciales si podían convencerme de vender». Julián deslizó la documentación de las comunicaciones. Bonos muy sustanciales, de hecho, lo que me hizo preguntarme por qué Grupo Casal está tan desesperado por adquirir una empresa de 1/3 de su tamaño. Beatriz se inclinó hacia adelante. «Señor Casal, no estoy segura de lo que está insinuando, pero estoy insinuando que su cliente está perdiendo dinero y necesita una infusión de activos legítimos para ocultar el hecho de que la valoración de su empresa es una ficción». La voz de Elena era profesional.
Estas son las ganancias trimestrales reportadas por Grupo Casal en los últimos 3 años. Y estos, otro gráfico, son los flujos de efectivo reales basados en registros bancarios obtenidos por canales legales. El rostro de Rodrigo se puso pálido. No tienen derecho a... Tenemos todo el derecho. Verás, cuando te acercaste a la junta de Julián, activaste una obligación para que él investigara si el Grupo Casal era lo suficientemente solvente para tal adquisición. Debida diligencia básica. La sonrisa de Elena era afilada. Y lo que encontramos fue fascinante. Julián observó cómo los puños de su hermano se apretaban. Este era el momento. Rodrigo dándose cuenta de que había caído en una trampa. «Estás dirigiendo un esquema Ponzi», dijo Julián en voz baja. «Lo has hecho durante años, usando dinero de nuevos inversores para pagar dividendos a los antiguos, mientras reportas ganancias fantasma. La única razón por la que no ha colapsado es porque sigues encontrando nuevas fuentes de capital, como el fideicomiso de tu sobrina», añadió Elena, sin dar indicio de que hablaba de sí misma. Rodrigo se levantó bruscamente. «Esto es calumnia. Beatriz, nos vamos». «Siéntate, Rodrigo». La voz de Julián cargaba el peso de sus años en prisión. «Porque esto es lo que va a pasar. Vas a escuchar nuestra propuesta y luego vas a tomar una decisión». Rodrigo permaneció de pie, pero Beatriz lo jaló de vuelta a su silla con mano firme. «Escuchémoslos», murmuró. Elena sacó otro documento. «Este es un acuerdo de fusión propuesto. Grupo Casal se fusiona con la empresa de Julián en un trato que parece, para el mundo exterior, una asociación entre iguales. El negocio legítimo y rentable de Julián proporciona el flujo de caja para estabilizar tu esquema, el tiempo suficiente para un desmantelamiento ordenado. Se les devuelve el dinero a los inversores. Nadie pierde los ahorros de su vida y tú te vas con tu reputación intacta. ¿A cambio de qué? La voz de Rodrigo era ronca. A cambio de todo. Julián se inclinó hacia adelante. Firmas el control total de la entidad fusionada a mi nombre. Renuncias como CEO, tomas un papel de consultor sin poder real y desapareces de la vida pública. Te quedas con suficiente dinero para vivir cómodamente. Pero el imperio que construiste sobre el fraude, ese pasa a ser mío para legitimarlo. ¿Y si me niego? La sonrisa de Elena se ensanchó. Entonces llevamos esta evidencia a la Policía Federal, a los reguladores y a cada medio de comunicación importante del país. Tu esquema colapsa de inmediato, arrastrando a cientos de inversores. Irás a prisión por 20 o 30 años, y cada ala de hospital con tu nombre, cada premio que has recibido, todo quedará manchado por la revelación de que se construyó con dinero robado. La risa de Rodrigo fue amarga. Estás fanfarroneando. Si tuvieras suficiente evidencia para la policía, ya habrías ido a ellos. Tenemos suficiente evidencia para iniciar una investigación que te destruirá, corrigió Julián. Pero tienes razón. Llevaría meses, tal vez años, procesarlo completamente. Por eso te ofrecemos la salida limpia. Fusiónate conmigo, déjame legitimar tu negocio y podrás vivir tu vida como un empresario caído en desgracia en lugar de un prisionero federal. Beatriz leía los documentos de fusión, su expresión cada vez más preocupada. «Rodrigo, necesito hablar contigo en privado». «No». Las manos de Rodrigo temblaban. «No, esto es extorsión. No pueden...» «Te estamos ofreciendo un bote salvavidas mientras tu barco se hunde», interrumpió Elena. «Tómalo o no, pero decide rápido, porque cada día que te demoras es un día más en que tu esquema se acerca a implosionar por sí solo». Julián observó el rostro de su hermano pasar por la ira, el miedo y el cálculo. Sabía que Rodrigo estaba pensando en huir, en esconder activos, en encontrar alguna salida, pero cada camino estaba bloqueado. Elena y el equipo de Javier habían sido minuciosos. «Necesito tiempo para considerarlo»,
Tienes 24 horas, dijo Julián. Después de eso, la oferta expira y lo hacemos público todo. Rodrigo se levantó de nuevo, más controlado esta vez. Esto no ha terminado, Julián. ¿Crees que puedes volver a mi vida después de 12 años y llevarte todo lo que construí? Tú eres el criminal, no yo. Tú eres el que fue a prisión. Fui a prisión por fraude porque me volví codicioso y descuidado, aceptó Julián. Pero aprendí mi lección, aprendí paciencia, aprendí a ser meticuloso. Y aprendí que lo peor que puedes hacerle a alguien no es destruirlo rápido, sino darle esperanza primero, dejar que crea que está a salvo y luego ver cómo esa esperanza se desmorona. Hizo una pausa, un poco como lo que le hiciste a mi hija. La sala quedó en silencio. Los ojos de Rodrigo se dirigieron a Elena, mirándola de verdad por primera vez. El reconocimiento llegó lenta y horriblemente. No, susurró. Elena se puso de pie y cuando habló, su máscara profesional se quebró apenas un poco. Hola, tío Rodrigo. Han pasado 6 años. ¿Cómo estuvo la gala benéfica de la semana pasada? Vi las fotos mientras comía sopa donada en un refugio para indigentes. Rodrigo retrocedió tambaleándose. Esto es... Beatriz, me están chantajeando con una loca. No estoy loca, nunca lo estuve. La voz de Elena era hielo. Pero convenciste a 3 médicos para que mintieran. Me institucionalizaste contra mi voluntad y vaciaste mi fideicomiso mientras yo estaba encerrada en un pabellón psiquiátrico llena de medicamentos que no necesitaba. Todo para que pudieras sostener tu fracaso por 18 meses más. Beatriz miraba a Rodrigo con horror. Dime que está mintiendo. El silencio de Rodrigo fue respuesta suficiente. Dios mío, susurró Beatriz. Rodrigo, le robaste a tu propia sobrina, la encerraste. Estaba mal. Su madre acababa de morir, necesitaba ayuda. Necesitaba a mi familia. La compostura de Elena finalmente se rompió. Tenía 17 años, acababa de perder a mi madre, mi padre estaba preso y tú... Se suponía que debías cuidarme. En lugar de eso, destruiste mi vida para robar un dinero que ni siquiera me importaba. Julián puso una mano en el hombro de Elena. Ella estaba temblando, años de rabia contenida finalmente saliendo a la superficie. Rodrigo retrocedió hacia la puerta. Beatriz, nos vamos. Ahora. Pero Beatriz estaba recogiendo los documentos con el rostro pálido. No, Rodrigo, yo me voy. Estás solo en esto, no voy a hundirme contigo. Miró a Julián. Estaré disponible si las autoridades necesitan mi testimonio. Ella salió, dejando a Rodrigo solo. El hermano de Julián se quedó en el umbral, pareciendo más pequeño que nunca. Se había ido el filántropo seguro de sí mismo. Lo que quedaba era un hombre que lo construyó todo sobre mentiras y finalmente enfrentaba la verdad. 24 horas, repitió Julián. Firma la fusión, entrega el control y desaparece. O te enterramos. La voz de Rodrigo era hueca. ¿Saben qué es lo peor? Realmente me convencí de que la estaba ayudando. De que estaba mejor en ese centro, que no podía manejar el dinero, que estaba haciendo lo correcto. Miró a Elena. Lo siento. No, no lo sientes, dijo Elena tajante. Sientes que te hayan atrapado. Hay una diferencia. Rodrigo se fue sin decir otra palabra. Cuando la puerta se cerró, Elena se desplomó en una silla, la adrenalina abandonándola. No va a aceptar el trato, lo sé. Va a intentar huir, esconder dinero, desaparecer antes de que podamos actuar. Julián sonrió sombríamente. Cuento con ello, porque tenemos gente vigilando cada cuenta, cada propiedad, cada movimiento que hace. En el momento en que intente esconder dinero, se convierte en evidencia adicional de culpabilidad. ¿Y Elena? Ella lo miró. Lo hiciste perfecto. Él cree que está luchando por salvarse, pero en realidad solo está añadiendo eslabones a sus propias cadenas. El teléfono de Elena vibró, miró la pantalla y sonrió por primera vez en todo el día. El equipo de Javier acaba de obtener acceso al correo personal de Rodrigo gracias a la cooperación de su abogada.
Vas a querer ver esto. El hilo de correos mostraba a Rodrigo comunicándose con un especialista en banca offshore para mover $50 millones a cuentas en las Islas Caimán. El mensaje más reciente era de ayer. Ha estado planeando huir durante semanas, se dio cuenta Julián, lo que significa que sabe que el cerco se está cerrando, lo que significa que está desesperado, y la gente desesperada comete errores. Elena reenvió los correos a Javier. Por la mañana, la Policía Federal tendrá esto. Para el mediodía, Rodrigo tendrá agentes en su puerta preguntando por cuentas no declaradas. Y la oferta de fusión nunca fue real. Era el cebo. Necesitábamos tenerlo en una habitación frente a una cámara. Señaló el dispositivo de grabación discreto en la mesa, admitiendo lo que hizo, mostrando culpabilidad, probando que sabe que lo que ha estado haciendo es ilegal. Julián miró a su hija con un nuevo respeto. Ella no solo sobrevivió. Había estudiado cada movimiento de su enemigo y construido una trampa sin salida. ¿Cuándo te volviste tan buena en esto? Tuve un excelente maestro. La sonrisa de Elena era triste. Tú. Leí cada documento de tu caso, estudié cada error que cometiste, aprendí cada vacío que usaron los fiscales. Luego me aseguré de que nuestro caso contra Rodrigo fuera hermético, sin errores, sin vacíos, solo consecuencias inevitables. El teléfono de Julián vibró. Un mensaje de Rodrigo. Necesito más tiempo. Por favor. Se lo mostró a Elena. Dile que sí, dijo ella. 48 horas. Que crea que ha ganado espacio para maniobrar. Pero en realidad solo le estamos dando más tiempo para cavar su propia tumba. Julián escribió la respuesta y envió el mensaje. Mañana, los agentes comenzarían su investigación. En una semana, el imperio de Rodrigo empezaría a desmoronarse. En un mes, enfrentaría cargos que lo encerrarían por décadas. Y todo comenzó con un encuentro casual en un refugio para indigentes. Un encuentro que Elena había orquestado cuidadosamente, sabiendo que su padre nunca se detendría hasta descubrir qué le había pasado. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Julián. Elena recogió sus documentos. Ahora esperamos. Lo vemos desesperarse. Documentamos cada cosa ilegal que haga mientras intenta salvarse. Y cuando sea el momento adecuado, nos aseguramos de que todos sepan exactamente qué tipo de hombre es Rodrigo Casal. Se detuvo en la puerta. Ah, ¿y papá? Gracias, por creerme, por ayudarme, por estar aquí cuando te necesité, aunque tomara 12 años. Julián asintió, sin confiar en su propia voz para hablar. Después de que Elena se fue, se quedó solo en la sala, mirando las luces de la ciudad. 7 años de prisión le enseñaron paciencia. 3 años de reconstrucción le enseñaron estrategia. Pero su hija le había enseñado algo más. Le enseñó que la mejor venganza no es rápida ni estrepitosa. Es meticulosa, paciente y absolutamente devastadora. Se trata de darle a alguien suficiente cuerda para que se ahorque y luego observar cómo hace el nudo. Rodrigo pensó que se había salido con la suya. Pensó que era intocable. Estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. La policía llegó al ático de Rodrigo a las 6:47 am, exactamente 36 horas después de la reunión. Julián vio la cobertura de las noticias desde su oficina, con Elena a su lado. Agentes federales allanaron la casa del prominente empresario Rodrigo Casal esta mañana en relación con una investigación en curso por fraude, anunció el reportero. El teléfono de Elena sonó. Era él. Lo puso en altavoz. «¡Me destruiste!». La voz de Rodrigo era harapienta. «Se llevaron todo. Mis cuentas están congeladas, mis activos. Hablan de fraude, malversación, manipulación de testigos». «¿Manipulación de testigos?», interrumpió Julián. «¿Qué testigo? No te hagas el tonto. Les contaste sobre los médicos, sobre las evaluaciones. No les dijimos nada sobre Elena todavía», dijo ella con calma. «Eso vino de Beatriz.
Tu propia abogada les entregó todo una vez que se dio cuenta de que le habías mentido. Los registros falsos, los documentos de tutela, todo. Ella está cooperando totalmente para salvarse. Se escuchó el sonido de algo rompiéndose al otro lado. Esto no puede estar pasando. Yo construí todo. Robaste durante años, corrigió Julián. De los inversores, de las caridades, de tu propia sobrina. Y ahora se acabó. Lucharé contra esto. Tengo a los mejores abogados. Rodrigo se detuvo. Congelaron mis cuentas. Todas. ¿Cómo supieron siquiera de lo de las Caimán? Resulta que cuando le escribes a tu banquero sobre mover $50 millones, dejas un rastro digital, dijo Elena. Especialmente cuando tu jefa legal reenvía esos correos a los investigadores. Silencio. Luego, ¿qué quieren? ¿Dinero? Todavía puedo acceder a algunas cuentas que no conocen. Puedo pagarles para que esto pare. No queremos tu dinero, Rodrigo. Nunca lo quisimos. Julián se acercó al teléfono. Queremos que experimentes exactamente lo que le hiciste pasar a Elena. La impotencia, ver a todos creer mentiras sobre ti. El sistema que se supone debe protegerte siendo usado como un arma en tu contra. Cada cosa que le hiciste, estás a punto de vivirla tú mismo. Yo soy tu hermano. Y Elena era tu sobrina, una niña de 17 años que acababa de perder a su madre. Pero eso no te detuvo para encerrarla y drogarla, ¿verdad? La línea se cortó. Elena exhaló lentamente. Va a intentar huir. 3 horas después, Rodrigo fue arrestado en un aeródromo privado, intentando subir a un avión alquilado hacia Brasil. Las imágenes de él esposado, con su traje arrugado y el rostro desencajado, estaban en todos los canales. Pero Julián y Elena no habían terminado. La conferencia de prensa fue idea de Elena. Había contactado a cada medio importante de la ciudad, prometiéndoles una historia que expondría el lado oscuro de la caridad y el fraude corporativo. Llegaron a la sala de prensa y estaba abarrotada. Elena subió al podio. Se había vestido con cuidado, profesional pero sencillo, para contrastar con la opulencia de Rodrigo. Mi nombre es Elena Casal, comenzó con voz firme. Y estoy aquí para hablarles del verdadero Rodrigo Casal, no del filántropo que han visto en las revistas, sino del hombre que robó mi herencia entera y me encerró para encubrirlo. La sala estalló en preguntas. Elena levantó la mano pidiendo silencio. Cuando tenía 17 años, mi madre murió. Mi padre estaba en prisión. La única familia que me quedaba era mi tío, Rodrigo Casal, quien prometió cuidarme. En cambio, 3 semanas después del funeral de mi madre, comenzó a destruir mi vida sistemáticamente. Sacó el primer documento, una copia ampliada de la evaluación psiquiátrica falsificada. Basado en este documento, pagado con un soborno de $50.000, Rodrigo me hizo declarar incapaz y obtuvo la tutela legal sobre mí y mi fideicomiso de 3 millones. Durante 18 meses estuve retenida en el centro Riverside contra mi voluntad. Me dieron medicamentos para condiciones que no tenía. Y mientras estaba encerrada, Rodrigo vació cada centavo de mi cuenta para sostener su esquema Ponzi que ya estaba colapsando. Un reportero gritó: ¿por qué no fue a las autoridades al salir? Lo intenté durante 6 años, pero Rodrigo había creado una historia falsa completa sobre mí. Registros médicos, informes policiales falsos. Nadie le creía a la chica mentalmente inestable frente al respetado filántropo. Así que hice lo que mi padre me enseñó. Reuní evidencia. Me eduqué en contabilidad forense y esperé el momento para probar quién es realmente Rodrigo Casal. Elena detalló cada mentira. Las donaciones a hospitales hechas con dinero robado. Las becas pagadas con los ahorros de jubilados. Julián observaba desde un lado cómo su hija desmantelaba la reputación de Rodrigo pieza por pieza. Al final de la conferencia, el imperio de Rodrigo no solo había colapsado, había sido borrado.
Esa noche, en la oficina, supieron que Rodrigo había intentado quitarse la vida en su celda. «Está vivo», dijo Elena. «Lo encontraron a tiempo. Pero papá, me siento vacía. Pasé 6 años planeando esto, y ahora que ha llegado, solo estoy cansada». Julián abrazó a su hija. «Es normal, la venganza no repara lo roto, solo asegura que el que lo rompió enfrente las consecuencias. ¿Crees que irá a prisión?» Con el testimonio de Beatriz y lo que entregamos, pasará el resto de su vida allí. Elena asintió. «Bien, porque quería que supiera que su mayor error no fue el robo, fue subestimarme». 3 años después, la fundación de Elena había ayudado a más de 200 personas a escapar de abusos financieros familiares. Julián reconstruyó su empresa de forma legítima y se convirtió en un defensor de la reforma carcelaria. Y Rodrigo murió en prisión 7 años después de su sentencia, de un ataque al corazón, a los 58 años. Elena recibió la notificación, pero no sintió nada. Un capítulo se había cerrado permanentemente. Si alguna vez te has sentido impotente contra alguien poderoso que te traicionó, recuerda la historia de Elena, porque la mejor venganza no es solo herir al que te dañó, es volverte tan exitoso que su traición se vuelva irrelevante. Ella no solo destruyó al hombre que le robó todo, construyó una vida dedicada a asegurar que no le pasara a otros. Eso no es venganza. Es transformación. Es tomar lo peor que te ha pasado y usarlo como combustible para convertirte en alguien extraordinario.